Universidad Central del Ecuador. Experiencia comunicacional. Grupo 3 conformado por Cadena Ariel, Erazo Daniel, Paez Tamia, Sango Jennifer y Sevilla Brandon. La Escuela Latinoamericana de Comunicación surgió como un modelo de estudio donde no domina ni la corriente empírica norteamericana ni la reflexión crítica europea. En este sentido, la Escuela Latinoamericana denuncia el modelo imperialista y mercantilista de la comunicación y defiende una comunicación genuinamente dialógica, popular, alternativa, concientizadora y liberadora. Con el surgimiento de esta escuela aparecen algunos conceptos o líneas teóricas como la comunicación popular y la cultura como construcción social. Comunicación popular. La comunicación popular es el proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres humanos, con el propósito de recuperar el significado de su memoria histórica, de su vida cotidiana y de su experiencia humana sobre la realidad. Yanina Lois, Juan Isela y Mirta Amati manifiestan. Se ha llamado comunicación popular, comunitaria, alternativa, ciudadana y o educativa a aquellas experiencias de comunicación vinculadas con acciones de protesta, resistencia y cambio social impulsadas desde sectores populares y espacios comunitarios. El medio que se va a entrevistar y se va a analizar sobre todo es Política con Manzanas. Su frase, la experiencia de cultivar manzanas. Medio activismo, acción colectiva y conciencia. ¿Cómo surgió la plataforma Política con Manzanas y a qué se dedica? Bueno, primero gracias por el espacio, chicos, chicas. Para mí, para nosotros, para todas y todos y todas quienes hacemos política con manzana, siempre es importante compartir la experiencia de este espacio de articulación colectiva y de acción colaborativa que es como una de las esencias, ¿no? Política con manzanas es una plataforma de comunicación alternativa y medioactivismo, es así como nos caracterizamos, precisamente como una plataforma de comunicación alternativa y medioactivismo articulamos estos dos conceptos que nos parece fundamental y que además han sido resultado de un ejercicio permanente de comunicación tanto en el entorno físico, es decir, en el espacio público, en los espacios que son tangibles, así como también en los entornos digitales atravesados por la virtualidad. Entonces, en ese contexto, Política con Manzanas en realidad surge como un proyecto radial. En el 2017 nosotros con un grupo de amigos nos juntamos y tomamos la decisión de presentar una propuesta en aquel entonces en Radio Pública FM, cuando los medios públicos aún tenían espacios para dar cabida a organizaciones sociales, colectivos, colectivas, entre otros actores colectivos de la sociedad civil, para poder tener un espacio en radio. Entonces, en aquel entonces, entre un grupo de amigos, tomamos la decisión de formular un proyecto radial para presentarlo a Radio Pública FM. Es así que surge la idea de Política con Manzanas. ¿Cuál ha sido su experiencia haciendo periodismo de investigación desde la comunicación popular? Entonces empezamos a probar con algunas otras experiencias, empezamos a salir a hacer coberturas de marchas, empezamos a acompañar las actividades y las dinámicas de acción colectiva de diferentes organizaciones, movimientos sociales, colectivas y colectivos que se toman el espacio público y que el espacio público se constituye como el entorno en el que se hacen los sujetos y las sujetas políticos. Entonces empezamos a dar cabida también a ese tipo de expresiones a través de la fotografía, de las transmisiones en vivo, hacíamos fotoreportajes, cada uno con su característica, aprovechando las potencialidades, las capacidades y habilidades de las compañeras, compañeros y compañeras de política con manzanas, y somos conscientes de que además de haber contradicciones de carácter político y económico, hay contradicciones culturales, hay contradicciones exogenéricas, hay contradicciones territoriales. Entonces nos enmarcamos en ese contexto y conocimos algunas experiencias que nos motivaron a reflexionar sobre el medioactivismo. La cultura como construcción social. El aprendizaje de la cultura es una necesidad de vida, un proceso donde todo ser humano es partícipe. Debido al aprendizaje de la cultura, se construyen y fortalecen personalidades desde los referentes que brinda el ambiente y las relaciones sociales. ¿Creen que su medio puede ser llamado cultural? ¿Y cuál es el objetivo de Política con Manzanas dentro de la comunicación?
Entonces nacimos como un programa radial de jóvenes para jóvenes con un enfoque educativo, formativo, cultural, de opinión, de reflexión política, de reflexión pública y sobre todo que tenga el objetivo de abrir los micrófonos para aquellos actores, actoras históricamente invisibilizados, históricamente silenciados. No tenemos que dar voz a nadie, todos los actores y actoras sociales y políticos tienen su voz. Entonces, en ese contexto, nosotros no dábamos voz a alguien, sino que lo que hacíamos era romper aquellas brechas históricas que existían entre los actores sociales y los medios de comunicación, en este caso, un medio de comunicación convencional como es la radio, ¿no? Me parece una pregunta súper sugerente porque uno no se pone a pensar, ¿no? Uno no se pone a pensar qué pasa con tus públicos en un contexto como el de la pandemia, el encierro, el confinamiento, pero ahora que me motivas a reflexionar, podríamos decir que sí, al menos al principio de la emergencia sanitaria, cuando todos estábamos confinados, las redes sociales, las plataformas digitales de comunicación se convirtieron en un mecanismo de información directa para la gente. Y no solamente de información, sino también de reflexión crítica, es decir, para decir, bueno, ¿por qué es importante el distanciamiento? ¿Por qué impactan las políticas que asumen los gobiernos más a los sectores empobrecidos en los contextos de pandemia? Entonces, la reflexión sobre ese tipo de temáticas nos parece que sí hizo no solamente que nos sostengamos en cuanto a seguidores, sino que sí haya un crecimiento. Me parece que sí hubo un crecimiento. No, la gente sí, efectivamente empezó a volcarse un poco más a las redes sociales para informarse acerca de lo que pasaba. Y si bien en octubre del 2019 pudo haberse constituido como este punto de inflexión o como este punto nodal para que la gente se comunique más por redes sociales, nosotros después de hacer una serie de reflexiones bastante críticas, una serie de discusiones sobre el papel de los medios de comunicación, consideramos que las plataformas digitales de comunicación y las redes sociales no llegan todavía a tener el poder de los medios convencionales. Y sí, yo creo que en ese aspecto hay que ser muy transparentes porque, o sea, creo que como comunicadores, como espacios de activismo, debemos ser muy transparentes con eso también. Y evidentemente sí, evidentemente cuando estábamos en la radio de la Asamblea Nacional, pues teníamos cierta articulación, un diálogo permanente, un acercamiento con en aquel entonces la presidenta de la Asamblea Nacional y en ese contexto, pues evidentemente había las posibilidades de interlocutar con el Estado, de decirles, bueno, miren, somos jóvenes, tenemos esta propuesta, tómennos en cuenta. Pero evidentemente había una relación de carácter político, ¿no? O sea, como bien mencionas. Entonces, por esa parte, por un lado sí, en radio pública no tanto, pero creo que la coyuntura, las condiciones objetivas y del momento histórico en aquel entonces sí daban cierta preferencia por parte nuestra, entonces era como que estábamos de acuerdo con ciertas cuestiones del proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero también éramos sumamente críticos con un montón de cosas, principalmente con las vinculadas a los nuevos movimientos sociales, a las diversidades sexuales, al derecho a decidir sobre el cuerpo, a los derechos de las mujeres, a los feminismos. Entonces éramos sumamente críticos con eso. Patricio Guerrero Arias manifiesta: la cultura es una forma de herencia que se aprende, se transmite por medio de la interacción social, pues todo ser humano forma parte de una sociedad y de una tradición cultural específica. Conclusión. Los medios de comunicación son piezas clave en la toma de decisiones de gobiernos, legisladores y jueces, porque crean ambientes favorables o adversos en la opinión pública frente a los asuntos públicos, inciden en el clima social y proveen a la sociedad de emociones frente a los asuntos de interés colectivo. En este contexto, los políticos, los gobiernos y los ciudadanos están condicionados en su toma de decisiones por los intereses, tonos y modos que los medios proponen. Por ello, es necesario que empecemos a exigir una comunicación de calidad, libre pero justa, intercultural, diversa y participativa. Comunicación incluyente que no silencie ni manipule. Este es el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención.